Hoy contamos con Rafael Ruiz, un autor que ha trabajado, porque Miguel le ha puesto la tarea, y lo sé, y tenemos que estar todos muy agradecidos de que se dignen a venir a nuestro centro, dediquen tiempo que tenían prefijado para cualquier otra cosa a nosotros, y tenemos que saber aprovechar esa circunstancia. No tenemos que ir al autor y guardar cola para que nos cuente o nos hable, sino que vienen los autores aquí. Eso como centro tenemos que estar orgullosos y no tenemos como mínimo que agradecer. Ahora la presentación oficial y exhaustiva la hará Miguel Ángel. Yo desde aquí solamente dar las gracias por venir a Miguel Ángel, cuando quieras. Comentaros de Rafael Ruiz Pleguezuelo, que es un autor dramático, que es un novelista de éxito. No voy a decir que es licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Granada y la Universidad de Londres, tampoco voy a decir que es licenciado en Filología Hispánica y en Teoría de la Literatura por la Universidad de Granada y doctor en Filología Inglesa por la Universidad de Granada. No lo voy a decir. Tampoco voy a decir que es profesor universitario, que también da clases de lengua y literatura en secundaria. Lo que sí voy a decir de Rafa es que es una persona que es miembro, es académico de la Academia de Artes Escénicas de España. Primera cosa. Esta es un autor dramaturgo destacado, representa, sus obras son representadas en Madrid, igual que José Moreno Arenas, por cierto son amigos, y también con su primera incursión en la novela ganó el prestigioso Premio Internacional Tiflo de novela, La piel del lagarto, una novela que os recomiendo, publicada por la editorial Castalia. Rafael es una persona que ha dedicado toda su vida a la literatura. Eso es algo que nos suena, ¿verdad, Rafa? O sea, y esa es la experiencia que yo querría que ustedes pudieran captar. Cómo se construye una novela, cómo se construye una obra dramática, una obra de teatro. La diferencia, ¿se acuerdan ustedes de lo que nos contó José Moreno Arenas? De cómo construía él una obra dramática. La diferencia es que ustedes puedan encontrar en el planteamiento demiúrgico y constructivo de Rafael, y también que tengan clara una cosa: la literatura, como la vida, no es cuestión de fórmula, es cuestión de resultados. Y desde ese planteamiento vamos a dejar que Rafael Ruiz Pleguezuelo, nuestro autor, que es un autor que me gustaría que ustedes leyeran con profundidad. Es verdad que han visto su biografía, han visto las cosas que tiene, sus entrevistas en Ideal, sus distintas entrevistas, que es miembro de la Academia de Artes Escénicas de España, es académico de la Academia de Artes Escénicas de España, y es una persona que tiene muchísimo talento. Tenemos la suerte de tener aquí a Rafael con nosotros para compartir su percepción por la literatura, una percepción que espero que ustedes, alumnos de Literatura Universal, puedan aprovechar en cierta medida para intuir que la literatura es una posibilidad de dialogar con nosotros mismos y con la vida, para percibir la vida de una manera que nos saque un poco de esa cotidianidad elusiva. Rafa, Muchas gracias por la presentación. Bueno, pues lo primero, obviamente, dar las gracias a Miguel Ángel por la invitación, al Instituto por acogerme y por querer que estuviera aquí con vosotros, y a vosotros por vuestro tiempo, porque yo sé que además viernes, ¿a que sí? Viernes hasta ahora, ya uno está pensando que sea la... ¿Qué hora acaba ya? ¿Las 2:30? 2:45, esa es la hora clave hoy, ¿a que sí? Entonces, el tiempo que dediquéis a escucharme y a lo que yo pueda deciros, pues muy agradecer. Lo que vengo a contar es sobre todo pues, un testimonio de lo que yo vivo, de lo que yo quiero, de lo que yo ofrezco, y me gustaría mostrar el entusiasmo sin obligar a que seáis como él, ¿entendés? Lo que uno tiene que hacer es montárselo lo mejor posible en quien es. Ahora hay que montar algo. Eso sí que me parece que enriquece mucho la vida. El final de toda mi charla es que, oye, puede ser desde la literatura, puede ser desde el dibujo, puede ser desde
la música, puede ser desde la faceta que queráis, pero sí creo que la vida se enriquece mucho y se hace mucho más bella si el arte, de la forma que sea, entra en tu vida. Entonces no quiero que penséis que, oye, que quiero, pues, tu novelista, así empiezo a decir, no, tu novelista, tu dramaturga, cada persona tiene su, no sé, las facetas que puede explotar, las facetas que puede explorar. Ahora, una vida exclusivamente mecanizada, como veis, ¿no?, de hacer esto, de lo otro, de mi trabajo, de todo esto, para mí estás perdiendo tanto, como una vida sin deporte, al que le gusta el deporte, como una vida sin tal, ¿no? Entonces lo que os voy a ofrecer, ¿qué complemento tiene mi vida? Mi vida obviamente pues son los amigos, como Miguel Ángel, mi vida son mi mujer, mi hija, todas esas cosas, ¿no? Tampoco, oye, cada cual, lo que hablamos, hace lo que quiere, ¿no? Pero tampoco siento que un artista lo tiene todo si solo tiene el arte. Tú conoces también muchas personas así, ¿verdad? Que exclusivamente pues no, porque todos están perdiendo la otra, ¿no? Están perdiendo la posibilidad de tener amigos en condiciones. Nosotros tenemos amigos comunes que no tendrían a nadie que llamar si tuvieran un problema. ¿Comprendéis, verdad? Porque lo han apostado todo exclusivamente a un arte. Y a lo mejor han llegado a brillar en ese arte, pero si se resbalaran en su casa, y eso cuántos escritores hay así, si se resbalaran en su casa no había nadie que fuera a verle. Entonces, lo que se busca, o lo que yo me gustaría ofrecer en esta charla es completud, es decir, que te sientas completo y que te sientas completo con una parte que yo obviamente ofrezco la artística, que es la que yo trabajo, pero que puede ser totalmente distinta a nosotros. Lo que no me gustaría es que, oye, cuando llegue una edad, pues dices, no tengo nada, es que no tengo nada que no sea trabajar, que no sea, ¿entendéis, no? ¿Sí? Bueno. Hay una anécdota cuando decía el profesor Miguel Ángel, cuando hablaba de lo de dedicarle la vida, el problema, y esto que yo lo he pintado como ideal, ¿no? Si tú tienes tu mujer, tú tienes tu casa, tú tienes tu hijo, tienes tu, ¿no?, tu vida, tienes tal, y encima tienes el arte. El problema de esto es que el arte, para llegar a una cierta, oye, no voy a decir nivel o calidad, porque parece... Pero se puede decir. Se puede decir, ¿no? Para llegar a una cierta cota, necesita un sacrificio que está un poco por encima de la vida, come mucha vida. Entonces, a la vez, tenéis que tener en cuenta que hay que dejar cosas. Lo que pasa es que uno se lo tiene que montar bien de dejar las cosas que son prescindibles, para que no se te caiga la balanza, ¿no? Entonces, yo conozco personas que por el deporte descuidan todo lo demás, que sí, que son unos deportistas increíbles, pero vamos, yo no me tomo un café con ellos, porque están sentadísimos. Lo digo tan así de claro. Yo conozco músicos que son músicos increíbles, pero yo no me monto en el coche con ellos, etc. Entonces, claro, la balanza imposible es que el arte es tremendamente devorador y llegar a ciertos niveles te exige un número de horas y un trabajo y una especie de llegar lejos en tu mente que, oye, hay que encontrar muy bien el equilibrio. Y eso es algo que no lo puedo vender de otra manera, hay que dedicarle mucho tiempo. Uno puede haber nacido de una manera, de otra, pero al final hay una cuestión de trabajo brutal detrás. Pero como para el deporte, ¿cuánta gente conocéis vosotros que tiene muchas maneras, jugando a fútbol sala o al baloncesto o tal, pero como es muy flojo, pues no sale para adelante? ¿No conocéis gente así, que tenía buen toque, que tenía buen tal, pero oye, como entrenaron lo suyo y entrena poco, no sale a correr, no sé qué, no sé cuánto, pues al final no ha progresado? Incluso sabéis que hay jugadores profesionales, gente que está en primera, que tiene más cualidades de las que ofrecen, pero ¿qué pasa? Porque el día que no están en discoteca es pantalla, el día que no dicen que están mal, entrenan poco, no son competitivos, etc. Pues esto pasa exactamente igual. Una anécdota que a mí me gusta mucho es la de un amigo, pianista de Jerez. Los músicos muchas veces, aparte de que estén en esta orquesta o estén en esta... bueno, que tengan su profesión, su gira y sus conciertos y tal, muchas veces les contratan para fiestas privadas. Imaginad el rico riquísimo, ¿no? Ahí en la fiesta esta en Madrid, o imaginad, ¿no?, un mega chalet con tal, pues muchas veces contratan a músicos profesionales, pues lo mismo que tú pones, o para tus niños pequeños, ¿no?, pues ahí que bailen y tal, pues ellos que tienen otro poderío económico contratan músicos. Entonces contrataron a este pianista buenísimo de Jerez para una fiesta increíble allí en La Moraleja, en Madrid, que sabéis como La Moraleja de Madrid, ¿no?, donde están famosos y tal. Y entonces, pues cuando acabó no sé si era un cumpleaños, no me acuerdo lo que era y tal,
pues se acercó la mujer, la anfitriona, la que le pagaba el desplazamiento, en fin, había llevado un piano, imagináis, había alquilado un piano, había puesto en mesa una cosa muy espectacular, pues le dijo, mire, daría media vida por tocar el piano como usted lo toca. ¿Sabes lo que le respondió mi amigo? Digo, pues se lo voy ganando, porque yo la lancé. Ella va a la paluca. Y es así, hay una parte de sacrificio brutal. Y no lo oculto, no, es decir, ¿por qué ese hombre toca el piano como lo toca? Porque no es dedicado bien, no hay otra. Pero también es verdad que después se pueden encontrar otro nivel de ambición. Eso se nota muy claro, por ejemplo, en el dibujo. ¿Quién de vosotros, levantad la mano, quién de vosotros dibujaba cuando tenía 6-7 años? 6-7 años. Dos. ¿A que sí? No levantad la mano, no trabajé yo solo. A ver, 6-7 años. Vale. 9-10 años. 12-14 años. En la actualidad, ¿veis a dónde quiero llegar, no? Llega un momento en que nuestra mente dice, incluso muchos dejan de dibujar porque dicen, yo que dibujo fatal. ¿A que eso va a pasar? ¿Qué dibujo fatal? Pero si te gusta dibujar, ¿qué más da? ¿Qué más da? Que sea malísimo. Que sí, que pinta un muñeco y la gente cree que no la ven mojeta. Sí, pero no pasa nada. ¿Qué más da? ¿Tú has disfrutado haciéndolo? Sigue haciéndolo. Eso con el dibujo, además eso está estudiado, ¿no? Que hay un momento en el que cuando no tiene sentido de ridículo dibujando, que eres un niño, pues si tenéis manillos pequeños o pinillos pequeños, lo que sea, te dices, mira, es mi papá en la casa, no sé qué, y tú lo miras y dices, madre mía. Pero él lo ve, el niño lo ve. Pero después cuando te enfrentas con una especie de estándar de calidad, pues ya dices, no, porque es que yo pinto un coche y es que la gente no ve un coche, no ve qué tal, y resulta que la estrella que ha pintado mi compañera es buenísima, pero la mía parece una ensaimada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que deja de dibujar. Eso, oye, si quieres dedicarte a la pintura, sí que tienes que estar en el estándar. Y bueno, ya tampoco, de eso hablamos otro día, no ya ni eso, porque ya sabéis lo que hay por ahí en pintura, ¿no? Pero bueno, en teoría, tú si quieres ser pintor profesional, pues tienes que estar muy pendiente del estándar. Pero si tú tienes un trabajo de enfermera, tú tienes un trabajo de, me digáis, de profesor, tú tienes un trabajo de albañil, tú tienes un trabajo, lo que sea, y a ti los sábados por la mañana te relajas a dibujar, el estándar no necesitas para algo. No necesitas para nada. No necesitas para nada. Entonces, en la literatura ocurre igual. Vamos a hablar en la primera parte de la charla, he traído más de una imagen. He traído más de una imagen. En la primera parte de la charla voy a hablar de lectura. De por qué considero yo que la lectura es un beneficio enorme para la persona. Obviamente el producto, obviamente. Y después de la escritura. Y de manera muy especial, ¿cuál es distinto, qué mecanismo es distinto? Lo que hablábamos antes, el mecanismo distinto entre escribir teatro y escribir novelas, porque yo tengo la fortuna de más mal que bien poder trabajar una y otra. Y bien que mal. Bien que mal. Bueno, hago lo que puedo, en una y en otra, y ves la diferencia. La diferencia es que es como, mira, es tan sencillo como si dijera, oye, ¿es distinto entrenar ciclismo de entrenar baloncesto? Totalmente diferente. Bueno, es que es diferente, ¿no? ¿Qué tiene que tener en cuenta un ciclista y qué tiene que tener en cuenta en su físico alguien que haga baloncesto? Cuando Rafa nos comente su metodología, sí, a la hora de escribir una obra dramática y a la hora de escribir su novela, cuando Rafa nos vaya desarrollando cómo él trabaja con los personajes, quiero que también recordéis lo que nos contó José Morenares, cómo trabajaba él. Y quiero que cotejéis, que contrastéis los distintos métodos de trabajo de la escritura, ¿no? Que eso pienso que os puede enriquecer. Os estoy hablando de dos dramaturgos de un altísimo nivel, que tienen metodologías diferentes. Porque como hemos dicho al principio y al final, en la literatura la clave es que la literatura y el arte en general es cuestión de resultados, no de método. Por eso cada uno de las personas, cada persona que se dedique a esto, tiene que encontrar su método, su discurso, su manera de indagar en ese paradigma estético del que va a extraer cosas para llegar a esos estándares
de calidad a la hora de ofrecer un discurso artístico o literario. Perdona. No, ha hecho muy bien, porque además es la proveedora. Es que así funciona. ¿Por qué no quieres? Quizás estoy yo delante del ordenador. Bueno, podemos pasar. Bueno, entonces, pues sí, si no te importa. Sí, yo soy tu... El mando. Eso, yo soy tu mando. Bueno, pues mirad, vamos a hablar primero de lectura, lo que hemos dicho. Y para mí la clave, sobre todo en entornos escolares, y yo también enseño en secundaria y bachiller, con lo cual es mi día a día, no creáis que esto es mi día a día con un alumno. Para mí es muy importante la frase que os he puesto ahí, la diferencia entre el hay que leer a tienes que encontrar un motivo para leer. Es que eso es lo fundamental. Si te dicen, hay que hacer deporte, hay que hacer deporte, hay que hacer deporte, hay que hacer deporte, hay personas que esa llamada pues le da igual porque ya lo hacen o porque no piensan hacerlo. Pero si hay personas que en un momento de su vida encuentran un motivo, y el motivo puede ser la salud, el motivo puede ser la diversión, porque te lo pasas bien haciendo deporte, el motivo puede ser estético, porque quieres estar hecho un guapera total, ¿a que sí? Y puede ser, la motivación puede ser muy distinta. Mira, yo he visto personas que empiezan el deporte por un divorcio, fijaos lo que digo, por un divorcio. ¿Por qué? Pues porque tienes que reiniciar tu vida, tienes que empezar, ¿comprender? Quieres estar, sentirte mejor, con más vigor, más fuerte, lo que sea, por un divorcio, por puro aburrimiento, etc. Entonces, ¿qué pasa? Con la lectura, el que te digan es que hay que leer, es que hay que leer, si no tienes esa llamada, solo la vas a recibir cuando tengas una motivación. Entonces, yo voy a intentar explicar, en mi opinión, qué es lo que te aporta y sobre todo que no hay una especie de tarifa plana que tú dices es que tienes... No. Es que la vida es larguísima y a lo mejor tienes la llamada con 17, pero lo tienes con 20, lo tienes con 25. Pero yo quisiera por lo menos explicar qué es lo que le aporta a una persona. Esto es como la tecnología, lo que está ahí. La gente entra por la tecnología cuando algo realmente le interesa. Y todos lo hacemos así. Vosotros conoceréis personas mayores que dicen que no saben nada de tecnología, pero a marcas sí saben entrar. O a Zara, por decir algo. ¿A que sí? ¿Por qué sí saben entrar al marca o saben entrar a Zara pero no saben el resto? Decídmelo. Porque a lo que le interesa. Porque es lo que le interesa. Así de fácil. Pues con la lectura igual. Con la lectura uno tiene que explorar, oye, ¿qué es lo que me puede interesar? Porque mirad, en lo que hay aquí y en lo que hay en cualquier biblioteca, aquí yo que vivo por y para la literatura, que no pienso en otra cosa, Miguel Ángel, nuestro profesor, que no piensa en otra cosa al cabo del día, la mitad de los libros que hay aquí no me interesaría. No me interesaría. Porque no es algo que a mí me aporte, pero la otra mitad me fascinaría. ¿Dónde está el juego? En encontrar con esta mitad. Así de fácil. Vamos a imaginarnos una cosa. Vamos a imaginarnos que nos vamos todos a la librería Picasso. O a la librería Babel. No me paga ninguno, ¿eh? Y así esto la de Granada, ¿eh? La librería Babel, la de Hipercor, la que queráis, una librería grande. Y resulta que cada uno de nosotros tenemos un vale para un libro gratis. ¿Cuántos coincidiríamos en el mismo libro? ¿Qué pensáis? Ninguno. Y esa es la cuestión. ¿A que sí? ¿Por qué? Pues porque la clave está en eso. La clave está en que la variedad inmensa siempre hay, creedme, siempre hay un libro que te puede interesar. Siempre. Y siempre hay un libro que tú dices, oye, a lo mejor el mega bestseller de ahora, eso, ¿cómo se llama esto? Lo de la bestia, ¿no? La bestia, el del planeta, el señor del planeta. Creo que se llama La Bestia, con estos que eran... ¿Os habéis enterado que eran... que tenían nombre de chica, Carmen Mora, y resulta que eran 3 tíos con bigotes? ¿Lo habéis visto? ¿Sí? Bueno, pues que era así un poco un fraude, ¿entendés? Yo esa novela me la enviaron para reseñar y yo a las 10 páginas mi cuerpo no aguanta eso. ¿Qué pasa? Que otra persona la adorará y dormirá casi con el libro abrazado. Igual, oye, igual de respetable una cosa que otra. Entonces, tenemos que partir de una cosa. No es tanto que haya que leer como que hay que encontrar qué género es el que te llama la atención. Hay que encontrar qué autores te llaman la atención.
Mira que yo trabajo la novela, pero no solo hay novelas en el mundo. Es decir, el ensayo, cuando uno dice la palabra ensayo, pues parece que el ensayo es, yo qué sé, escolástica y la filosofía de Epicuro, y eso es lo único que hay en ensayo. Oye, pero ensayo hay desde manuales estupendos de rutas en bicicleta por España, para que nos entendamos, hasta cómo la tecnología está cambiando nuestra mente. Y a lo mejor, oye, ¿a quién le gusta aquí la bicicleta? ¿Nadie le gusta la bici? La bici, pues a lo mejor él sí que saldría de Hipercop o de Babel con su manual de ruta en bicicleta, que además Planeta acaba de sacar, acaba de editar, Ruta en bicicleta por España, un libro de categoría. Porque Internet está muy bien, pero sabéis que en Internet hay veces que la ruta está de aquella manera. ¿Sí? Y a lo mejor otra persona, pues le atrae entonces buscar qué es lo que te interesa, qué es lo que te gusta. Y como en la tecnología, saber cuál es tu motivación. Si os digo, lo que te da la lectura no te lo da otro medio, pero lo mismo que lo que te da asistir al teatro no te lo da otro medio. Lo que te da el cine no te lo da otro medio, porque cada uno es distinto. La natación te aporta sensaciones distintas al piragüismo, ¿sí o no? Y el piragüismo te da sensaciones totalmente diferentes al baile, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, si dejáis la lectura totalmente fuera de nuestra vida, hay algo que sabemos hacer los humanos que estáis dejando fuera de nuestra vida. A mí me daría pena. ¿Lo vendo bien o no lo vendo bien? ¿Sí? Bueno. Entonces, pasa a ser esta novela, Miguel Ángel. Puede ocurrir, y yo decía que las personas empezaban a leer muchas veces como en situaciones de crisis, o en situaciones de búsqueda a sí mismo, igual que escribir. No tenéis que levantar la mano porque esto es más personal, pero hay un montón de personas que usan la escritura de manera terapéutica, o para entenderse a ellos mismos. Y no quieren mañana ganar un concurso, ni quieren mañana publicar, ni estar un día en una estantería, pero les sirve para gente que a lo mejor lleva diario, o por lo menos anota sus cosas. ¿Alguien es valiente de decir, pues yo hago eso? Como para entenderte a ti mismo, ¿alguien lo hace como escritura terapéutica? Sí, ¿verdad? ¿Y ayuda? Claro que ayuda. Y no quieres que nadie lo lea, lo que quieres es que, bueno, además te enfadaría que lo leyera, ¿sí o no? Exactamente, ¿es así o no? ¿Cómo es vuestro nombre? Julia. Julia, ¿eh? Quizás. Muy bien. Os daría como cosilla que alguien lo leyera, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el lector de eso que vosotros escribís? ¿O vosotras escribís? Ordenar tu vida. Por tanto, muchas veces es por una necesidad, tanto la lectura como la escritura. Hay que explorar esa necesidad. El problema es, y con esto tampoco os quiero llevar una charla antitecnología, ni quememos los ordenadores, lo estamos usando para algo precioso y tal. No voy, ¿entendéis? No voy a decir, no coger el móvil, no sé qué. Pero sí que es verdad que espero que estéis de acuerdo conmigo en que las pantallas, Netflix, tal, que yo también veo Netflix, yo de la noche, vamos, lo último que hice fue ver una serie y tal. No es un discurso antimóviles, anti-tal, pero sí que es cierto que nos anestesian demasiado. Eso yo creo que estaréis de acuerdo conmigo. Y sobre todo, nos esconden todo lo demás. Entonces, oye, ver yo hablo de mi mujer, ¿no? Pero cada cual con su novio, con su amiga, ver una serie de Netflix y ver tal, pues está bien. Pero que tu lunes a domingo, tu ocio sea ver una serie de Netflix, ¿eso sí está bien? Pues yo creo que no, porque he hecho 80.000 cosas. Pero no solo os quiero vender la escritura y la lectura, os quiero vender salir al campo, os quiero vender quedar en tal sitio, os quiero vender lo que os guste. Entonces sí que es cierto, y en eso sí que hay que defenderse un montón, que las tecnologías anestesian. Y no solo anestesian, sino que ponen muchas pantallas. Es como que la pantalla hace de pantalla. Es un juego malísimo, eso no escritor, no hubiera sido yo escritor en la vida si dejo eso. Pero entendéis cuál es la metáfora, que sí, te impiden ver un montón de cosas, te impiden ver más allá y te anclan a cosas que son tremendamente estáticas. La literatura no siempre tiene la idea, tanto como lector como escritor, de que son tremendamente estáticas, que es una persona totalmente sentada en la silla y se acabó. El proceso creativo es así, no es así como las películas que se ven al lado de un lago, ¿no? Al lado de un lago, ¿sabéis cuál es la idea del escritor? La idea
al lado del lago con su portátil, con su tal. No, es verdad, pero no es lo que parece, es un falso mito, porque todo lo artístico te lleva a conocer personas, te lleva a ver a otras personas. El sábado que viene yo viajo a Madrid a una cuestión por un libro del teatro. Hace 2 semanas estuve en otra cuestión gracias a un libro de aforismos. Ahí conocí a unas personas que nos han invitado, ¿entendéis? Entonces parece muy estático, pero en realidad después es tremendamente divertido porque si te abres al exterior, no solamente estar... Eso lo ha demostrado todos los friquismos. Por ejemplo, el Lego. ¿Sabéis lo del Lego, no? De chicos hacía el Lego. ¿Habéis visto un programa que había en diciembre? No puedo decir nada. Lo de Lego Master. Exactamente, el de Lego Master. ¿Lo habéis visto? Bueno, tú sí lo has visto, o por lo menos lo habéis anunciado. Un poquillo. Un poquillo. Bueno, pues hubo un programa sobre constructores de Lego. En principio el Lego, bueno, parece como muy de niño, o no, pero nos parece muy estático. Dice, oye, tú en tu casa haciendo tu Lego, qué triste, ¿no? Ya con 40 años, un poco triste. Bueno, pues esta gente, uno de ellos, ¿cómo había conocido a su novia? ¿Cómo la había conocido? En una convención de Lego, como está mandado. ¿Sí? Su vida giraba totalmente en torno a esto y resulta que yo no lo sabía y hay competiciones en Portugal y hay reuniones todos los años en Madrid de constructores de Lego y créeme que ahí salieron un montón de parejas. ¿Te parece muy friki? Oye, ¿vosotros no creéis que el entorno de la música al final hace que conozca gente en la música? Por supuesto, el entorno del deporte hace que conozca gente en el deporte, etc. Entonces, todas las aficiones tienen un ecosistema, para que nos entendamos alrededor, que es muy beneficioso para la persona. Porque al final te rompen del aislamiento. Entonces, aunque parezca lo contrario, iba a decir, ser friki interesa, pero no es eso. Aunque parezca lo contrario, todas las aficiones hacen, si les das tu dimensión social, hacen que tengas más amigos, y hacen que salgas, y hacen que tengas viajes, y hacen que tengas una red de personas. Mientras que la tecnología, aunque parezca lo contrario, es como que de una cosa a la otra, te aísla cada vez más. Y te hace que, digamos, la distancia con el mundo real sea mayor. Pausita, ¿puedes por favor cambiar? Entonces, yo en esta imagen he querido resumir de una manera muy rápida, por el tiempo que tenemos, qué es lo que te aporta el arte y qué es lo que te aporta la literatura y qué es lo que te aporta el conocimiento. Y es como esto. ¿Cuál es la diferencia? Pues que, oye, imagen enfocada, desenfocada. Cuando una persona tiene una sensibilidad artística desarrollada, tiene una serie de lecturas, tiene tal, oye, no eres más listo que nadie, no eres más listo que nadie, ni mucho menos. No es una especie de élite que dice, oye, yo que ya soy una especie de ser superior. Pero sí es cierto que el arte, como se construye todo sobre el material humano, al final hace que viva la vida como una especie de 3D. ¿Y eso por qué? Porque si tú te has empapado de cientos y cientos de novelas, de cientos y cientos de libros de poesía, cientos y cientos de obras de teatro, es como si hubieras escuchado a cientos y cientos y cientos de personas contando de su vida, diciendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, diciendo cómo se manejan los sentimientos, etc. Cuando tú incorporas todo esto a tu vida, créeme que estás mucho más preparado, por ejemplo, para dar consejos. Así de fácil. Porque no estás dando consejos exclusivamente con lo que te contó tu hermana o con lo que te contó no sé quién. Estás contando con la reacción que has visto de tu hermana, de tu amigo, de tu primo, pero también de los cientos de personajes que tú has incorporado a tu mente. ¿Me seguís? Porque es un poco más... ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Pues la idea es que la experiencia acumulada de la literatura hace que ante ciertas cuestiones realmente es como si todos esos personajes te dieran el consejo a la vez. Esto es como muy así sinfónico, pero yo al menos lo siento así, no sé lo que piensa mi grande, pero es que tienes tantas capas superpuestas de personas que han expresado sus sentimientos que eres mejor, que eres mejor expresándolo. Os voy a poner un ejemplo.
Seguro que tenéis algún amiguillo, alguna amiguilla, que es muy buena gente. La verdad es que gusta estar con él y tal, pero no se explica, no se explica. ¿Sí o no? Que intenta contarte algo, ¿pasa o no pasa? ¿Tenéis a alguien así en mente? Que es que no sabe nunca qué es lo que está pensando, no se explica, no es capaz de conocer. Yo tuve una novia, una novia, que quedó conmigo en el Café Bohemia, muy grande, ¿no? En el Café Bohemia, y yo creí que estaba aportando conmigo y me estaba diciendo que si queríamos vivir juntos. Y yo pensé que estaba aportando conmigo. ¿Por qué? Porque era una persona encantadora, al final la cosa no bajó, pero era una persona encantadora, pero era muy mala, ¿entendés? Expresando sus sentimientos. Era malísima, hasta el punto de dar a entender lo contrario de lo que quería. Y yo estaba mirándola como que está aportando conmigo, pero una campeona. Y resulta que era lo contrario. Era lo contrario. ¿No tenéis personas que en el amor, en el trabajo, en las clases y tal, que son muy malas gestionando sus sentimientos, gestionando, decía algunos que sí, hay gente de verdad. Entonces, el haber pasado por tantos sentimientos por escrito, el cine también, estoy hablando de la literatura porque es lo nuestro, pero el cine también. Claro, cuando tú incorporas a tu mente todos esos personajes, todas esas formas de expresión, créeme que la lengua no solamente es, oye, pues porque sabe dónde está el complemento del nombre, o sea, dónde está el atributo, un día hablamos de eso, ¿no? El complemento de régimen y todas esas cosas, no. Es que esa incorporación de lengua también hace que te expreses mejor, y como te expreses mejor, te va a entender mejor tu madre, te va a entender mejor tu padre, te va a entender mejor tu novia, te va a entender mejor tu amigo, etc. Entonces, tu desarrollo vital, diciéndolo ya en términos como muy filosóficos, va a ser mejor, va a ser mejor. ¿Vosotros pensáis que alguien que habla bien, que alguien que interpreta bien los textos, que alguien que se explica bien, ante una entrevista de trabajo para trabajar en el Burger King, tiene más posibilidades que alguien que no se vende bien y que no sabe expresarse? Pues no. Veamos. Y estamos hablando de para trabajar en el Burger King. Pero si tú eres capaz de expresarte, te dicen cuáles son tus mejores, digamos, tus mejores cualidades. Y tú eres capaz de definirlas porque te expresas, porque las tienes claras, porque te has explorado, porque tal, vas a estar trabajando en el Burger King y el otro no. ¿Sí? Vamos a pasar así. Entonces, mirad. Los clásicos, ¿no? Esto da para 12 conferencias, lo de los clásicos, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando se habla de clásicos, mi forma de verlo es, no hay que leer tu clásico, perdón, no hay que leer el clásico sino tu clásico. Porque hay uno para cada cual, para cada persona. Imaginaos que nosotros nos vamos al Cinépolis, ¿no? Y esta es la cartelera. Levante la mano, ¿quién se metería en esto? ¿Quién se metería en esto? O sea que esto es 0 euros. ¿Quién se metería en esta? ¿Y quién se metería en esta? Bueno, siento gratis además, no está mal. Por tanto, los libros igual. No creáis que es distinto, como lo decía antes, lo de que nos dan un vale y nos vamos a la librería. Por tanto, hay que encontrar tu camino, encontrar tu camino. Y a lo mejor, oye, a lo mejor Quijote no era lo que a ti te esperaba, pero sí lo es Kafka. Y a lo mejor Kafka no es lo que a ti te da, pero resulta que Lazarillo sí. O a lo mejor Lazarillo te parece lo más pesado del mundo y no pasa nada, no hay que ser, ¿entendéis? No hay que venerar, lo que hay que encontrar tu camino. Hay una obra que a mí me gusta mucho, que se llama La casa más lejana. Una especie de clásico de la ecología, de la literatura y la naturaleza americana. Pero ¿por qué a mí me gusta tanto? Me gusta tanto porque yo tengo una conexión con el campo brutal y porque yo sí me veo viviendo en la casa más lejana. Pero si tú eres una persona que con que haya una mariposa al lado, hace así o que viene una polilla y ya no duermes 3 noches, ¿te va a gustar esa novela que se llama La casa más lejana, que es de una persona que se va solo a una casa en Canadá rodeado de osos y de tal? ¿Te va a motivar? Claro que no. Si ve una polilla y está muerto. Entonces, lo que uno tiene que hacer es buscar su itinerario.
Buscar su itinerario y buscar lo que sí puede ser para ti. Pasa a ser, ¿no? Entonces, mirad, esta otra, mira, he hecho la de la esta, pero esta es, ¿esto está hecho para mí? Sí, bueno, sí. La vida en los bosques, por supuesto. Para nuestro profesor Miguel Ángel, le he puesto la flor del mar de Baudelaire, está hecho totalmente. Para otra persona puede estar el Don Juan Tenorio, para otra persona puede estar la colmena, para otra puede estar la metamorfosis. Entonces lo que tenéis que, si de verdad queréis entrar en la lectura, no me digáis, no, ninguna, no, hay que buscar. Si de verdad queréis encontrar camino en la literatura, hay que probar, no tengáis miedo, y en esto personas distintas os pueden decir cosas distintas. No tengáis miedo a tener que tirar un libro, tener que dejar un libro. Un escritor que admiramos Miguel Ángel y yo, que es Francisco Umbrán, pues decía de broma, en serio, es capaz de hacerlo, que tenía una piscina en su casa, una mega casa porque ganaba mucho dinero con la literatura, y que cada vez que no le gustaba un libro, ¿qué hacía? Lo tiraba a la piscina. Hacía así, leía y lo tiraba. Eso era una broma de él, una forma de hacernos ver. Pero sí que es verdad que cuando se lee por placer, cosas distintas cuando se lee de manera académica para aprender, para seguir un itinerario y tal, pues mi norma es 20 páginas. No sé cuál será la norma de Miguel Ángel, pero yo hago la norma de 20 páginas. Algunos seguro que para series las películas tienen que tener la norma de 10 minutos, 20 minutos, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? ¿Alguno lo ha hecho o lo hacéis a lo loco o qué? Yo le doy 20 páginas. Yo le doy una. ¿Una? Y Madre parto mía. de la primera oración. Como la primera oración sea mala, Hasta luego. la primera página marca todo. Luego puedes cambiar de opinión a las 20 páginas, que te parezca fantástica, y de repente eso empieza a perder gas. Pero como empiece mal, generalmente no remonta. Entonces, no tengáis miedo a cambiar. No tengáis, como cuando empieza una serie y en los 3-4 minutos los primeros veces no es para ti, etc. Lo que no me gustaría es que dijerais no al todo por una parte. Porque si yo, pues qué digo yo, a mí intentaron cuando pequeño que aprendiera a tocar el piano con las manos de burros que tengo y tal, pues no era de mí, pero después disfruté mucho tocando la guitarra. Si mis padres se hubieran empeñado en que siguiera el piano, probablemente tendría ahí una cosa freudiana de odiar brutalmente el piano, pero como me permitieron que lo dejara y que buscara el camino, yo después disfruté mucho tocando la guitarra. Entonces, bueno, esta sería la parte de lectura, la animación a la lectura. ¿He convencido a alguien? ¿Un poquillo? ¿Sí? ¿Lo estáis pasando bien? ¿Os está gustando la charla? Sí. Eso es lo que yo hice. Y ahora vamos a pasar a este que habéis traído. Sí, se había traído muerto. Por eso, yo tengo aquí, mira lo que tengo. Bueno, esto sí lo voy a poner. Hay que olvidarse de estereotipos. Eso sí, lo del tema de los escritores, es que había traído mucho, porque os quería cuidar, entonces he traído una presentación para que estemos la mañana entera. Pero mirad, hay que olvidarse de estereotipos. Entonces vamos a hacer un minijuego, que es, ¿cuál de estas dos personas ahora mismo es un escritor de fama? Quien levante la mano quien piensa que es la chica, y levante la mano quien piensa que es la chica. Es la chica. Es Luna Miguel, que además escribe que te muere, Luna Miguel escribe que te muere. ¿Por qué? Pues porque cuando piensas en un escritor, ¿en qué piensas? En esto. Y si es una mujer, igual, una mujer ahí, la pobre, regando las flores, que nadie la mira, que sí, con 12 gatos, ¿verdad? Ni mucho menos. Luna Miguel, una chica encantadora, una chica moderna, una chica tal, y una escritora de éxito. Pasa a la siguiente. ¿Cuál de los dos es un escritor de fama? Levante la mano quien piense que es de la izquierda. Y ahora quien piense que es de la derecha. Pues tiene truco, son los dos. Son los dos. Son los dos. Entonces, este pobrecito, él se quitó la vida. Estaba muy torturado y se quitó la vida.
pero los dos novelistas de éxito, intelectuales de éxito, y fijaos, no puede ser más distinto, ¿no? El típico americano Ollea, por una parte, a que sí, y un italiano ahí con su barba, un escritor como lo pinta. Vamos a seguir. Los dos han fallecido. Pues los dos han fallecido, pero él, el pobre, se quitó. Bueno, este es otro truco, ninguno de los dos. Ahí no hago que caiga, ninguno de los dos. Pero todo el juego tiene que ver con los estereotipos, con los quitéis. No hay un tipo de escritor. Ahora ya como vamos a la parte de escritura, no hay un tipo de escritor. Hay escritores. Y hay que conocer uno a uno, tanto en su obra como en su personalidad. Y no hay que estar, ¿entendéis? Hay de todos los tipos y de todas las formas. Vamos a ir buscando la parte de escritura. Ahora, entonces, mirad. Yo pienso, pero eso soy yo, que el tipo de escritor que eres depende mucho del tipo de lector que eres. Yo no sé lo que piensa nuestro profesor al respecto, pero yo pienso que hay mucho de ahí. Y ahí ahora ya vamos a hablar del paso de ser lector a ser escritor, ¿no? Yo voy a contar un poco cómo funciono yo. Yo, como escritor, soy bastante marciano, bastante distinto al resto. ¿O no? ¿O crees que hay mucho de mi perfil? En la novela sí. En el teatro, en cuanto a dramaturgo, conozco menos la experiencia con Fernández Pinedo. Sí. Yo te defino más como un relojero. ¿Verdad? Tú tienes toda la historia desde el principio, y la pones además en cuatro, y empiezas a trabajar por escena, empiezas a trabajar por cuadros, y ves lo que te funciona en los diálogos y tiendes a eliminar personajes. El que no tiene una interacción, el que no participa, el que no te... Hay otros novelistas, por ejemplo, que tienen una idea, digamos, demiúrgica con la que empiezan, y a partir de ahí, van desarrollando hacia un lado hacia otro. En cuanto a la poesía, por ejemplo, la manera que yo la tengo de concebir es como un cancionero, como un poemario, como una sinfonía, con subida y bajada. No intentando buscar que cada poema sea cumbre, porque como decía Rafael Guillén, si intentas que todos los poemas sean cumbre, al final lo que haces es un llano. Tienes que buscar la distinta geografía sentimental con su subida y bajada, como si fuese una sinfonía. Lo que sí está claro es que cualquier obra que uno plantea, la plantea como una obra en conjunto, no como un conjunto de cuadros y de escenas que vas encasillando, y a partir de ahí te buscas tu forma. Lo decimos esto porque la manera en que yo lo hago es, podemos decir, tremendamente sencilla. En el sentido de que hay muchos escritores que parten de una intuición, parten de una sensación, y que cuando se ponen a escribir, pues se dejan llevar. El otro día, no me acuerdo qué novelista, en El País, en una entrevista decía que él sería incapaz de empezar una novela cuyo final ya conoce, porque se aburriría, era Javier María, porque se aburriría escribiendo. Porque a él lo que le motivaba era ir descubriendo hacia dónde va a caminar la historia según lo iba escribiendo. Como si tú coges el coche y dices, mira, lo mismo aparezco en Asturias que en la Bélgica profunda, donde me lleve. Cuando yo leí eso, me horroricé, porque yo justo lo contrario. Yo tengo que saber hasta el color de los calcetines del personaje secundario del capítulo 7. Tengo que saberlo todo para ponerme a escribir. Porque yo tengo efectivamente el miedo contrario. Yo tengo el miedo a romper papel, y el miedo a tirar diálogo, y el miedo a que unas descripciones no me sirvan porque estoy explorando. Entonces yo trabajo de una manera pues muy de relojero, muy de ingeniero, muy de arquitecto. Yo lo que hago es definir todo, y entonces tengo mi pizarra velera, ¿sabéis?, en el que yo voy haciendo un esquema de qué quiero en el capítulo 1, qué quiero en el 2, qué quiero en el 3, qué quiero en el 4, qué quiero. Y aquí entonces lo fotografío con mi iPad. Hago otro esquema y lo fotografío. Hago otro esquema y lo fotografío. Y después paso el día mirando de todas las fotos, ¿entendéis?, cuál es la que me parece que se ajusta mejor. Pero es que cuando eso ya está,
ahora hago el esquema del 1, hago el esquema del 2, hago el esquema del 3, etc. En definitiva, no canso con la idea del proceso, pero veis que es más como tener una estructura que yo considere totalmente armónica, que esté totalmente cerrada, de manera que conozco todas las fuerzas, conozco cuando hay diálogo, cuando no hay diálogo, cuando hay discusión, cuando no hay discusión, para que yo tenga la tranquilidad de que cuando me ponga a escribir, no a decidir. La decisión siempre es anterior. Entonces es curioso porque a mi mujer a principio le llamaba la atención. Yo le decía, la novela está allá, yo le decía, la novela está allá. Y me dice, ¿y para cuándo entonces empezamos a moverla? Y yo le digo, pues, para dentro de 4 meses. Pero sabéis que está allá también la novela. Ya la tengo, y ya la tengo diseñada. A partir de ahí es solo redactarla, entre comillas, es solo hacerla. Eso, digamos que está muy en contraste con las personas que prefieren buscarlo de una manera positiva. Que quieren ir explorando. Yo, por ejemplo, tengo que conocer qué personaje hay desde el primero al último, y hay quien va incorporando personajes según escribe. Una cosa que sí es muy curiosa, que aunque lo planees todo, como hago yo, aunque lo planees al 100%, resulta que después los personajes cobran vida, y esto no es porque Miguel Ángel y yo estemos en una dimensión distinta al resto del mundo, es la pura verdad. El personaje, el personaje, y mirad que yo los controlo, pero el personaje al final, cuando tiene fuerza, cuando está bien creado, habla por sí solo. Y te enamora o te desenamora, igual que una persona de verdad. Y entonces en el proceso de escritura de mi primera novela, yo notaba que todos los personajes eran muy bohemios, muy literatos, muy escritores o muy tal. Y entonces necesitaba un contraste, pensaba que necesitaba un contraste, así que imaginé una hermana del protagonista que era todo lo contrario, era de empresariales. ¿Cómo imagináis una persona empresarial? ¿Cómo? Ordenada, ¿entendéis? Como militar, con sus trajes de total, sus pendientes de perlas, su no sé qué. Yo me imaginé el contraste, nada bohemia, cero. Entonces me hacía una diferencia muy buena hacia lo que yo quería. A mí el personaje de la hermana me enamoró. Y en mi megaplan iba a tener un par de escenas y decir 4 cosas, y al final en la novela, para mí es mi personaje más querido en esa novela. ¿Por qué? Porque cuando empezó a hablar, cuando empezó a expresarse, cuando empezó a reírse de su hermano por ser tan bohemio, por ser tan literato, por estar tan salado con la literatura, lo hacía con una gracia y lo hacía con un poderío que yo no le había creado. Esto que parece como muy cosmogónico y muy tal, creedme que funciona. Yo además había dicho que, oye, hay muchas formas de ser escritor. Está la aspiración profesional, la que podemos tener vuestro profesor y yo. Pero después pasa a ser esta la que decíamos antes, terapéutica. ¿A qué graciosa esta imagen? Tu librillo ahí como si fuera una manzanilla, como si fuera una tila, ¿qué sé? Como si fuera una pastilla, como queráis imaginarlo. Hay otra aspiración que es esa, la que hablamos, la de terapéutica, que te haga bien a ti. No tienes que ser famoso en nada para disfrutarlo. Y la prueba es que cuando conoces muchos famosos, notas que no lo disfrutan. Y os vuelvo al ejemplo del deporte porque creo que hago como muy claro. Creedme que hay personas que disfrutan mucho más el fútbol con su peña. A lo mejor vuestros padres tienen una peña los domingos, o los martes, o los jueves, o tal. Y hay padres, madres que disfrutan más con el atletismo que profesionales que están ganando medallas. Y si no, echar un vistazo a los que están ganando medallas. ¿Os acordáis de la última Olimpiada? Esta chica de gimnasia de Estados Unidos, ¿os acordáis o no? ¿Cómo se llama? ¿Os acordáis? Que tuvo que abandonar por problemas mentales, ¿no? ¿Os recordáis cómo se llama? Una chica de gimnasia rítmica. Oye, pues a lo mejor hay una muchacha que está haciendo gimnasia rítmica en Arbolote, o en Armilla, o en La Chana, donde queráis, y se ducha y es la reina de la gimnasia rítmica, ¿que sí? Y lo disfruta al máximo. Y se va a su casa
y resulta que está compitiendo en Motril, en una competición ahí, ¿entendéis? ¿No? Pues muy sencilla y muy poca cosa. Pero esa muchacha... Sí, sí. Perdona, nos quedan 2 minutos y creo que tendría que hacer ahora un examen. Ah, pues Sí. entonces no me entretengo. No, Sí. para gestionar esos 2 minutos. Sí, no, además es prácticamente el final de la historia que animaros a la lectura, animaros a la escritura y animaros, oye, que puede ser esto o que puede ser el anterior, que puede ser la aspiración profesional, que nadie tal porque yo tengo un camino. Y yo no quiero vender el profesional. Si queréis profesional, es precioso. Te lleva a conocer gente, te lleva a viajar, te lleva a un enriquecimiento de la vida. Pero que si el que buscáis es este, me va perfecto, me va de maravilla. Ahora que no me lo decís fuera de vuestra vida. ¿Sí? Yo dejamos también por si tenía alguna pregunta, o si me quisieran preguntar, alguna curiosidad, algo. Y os voy a desear suerte para el examen. Gracias. ¿De qué? Gracias. Voy a traer suerte, voy a salir de cierre. Venga, alguna preguntilla, alguna curiosidad. Dime. El metodológico, es que yo lo utilizo, pero no a lo de mi vida, sino a como crear historias. Eso es como lo utilizo para a veces cuando estoy en mal momento o a lo mejor me inspiro de alguna manera. Entonces lo utilizo para eso, pero lo que hago son crear historias que se quedan, pero no cuento mi vida diaria, se dan más, tipo, representa mi vida a través de ese personaje. Es que después hay una tercera vía que es una mezcla de los dos, que es esto, hacerlo profesional. ¿Por qué? Porque resulta que muchas de las grandes obras han surgido de ansiedades y han surgido de problemas, y podríamos hacer una lista tremenda, porque después puedes hacer una mezcla. Y después, si tienes aspiraciones, si te llama la atención, si no, no. Pero si tienes aspiraciones, puedes, y eso lo hacen todos los escritores, lo hacemos todos los escritores, pulsiones personales, estoy hablando de complejos, de sueños, de malos momentos, de tal, puede ese material, es una energía inagotable, puede usarlo para crear algo artístico. Igual que es evidente que hay pintores, ¿sabéis cuál es, por ejemplo, el grito de Munch? ¿Sabéis cuál es? Está claro que ahí hay como una especie de demonio sacado a la pintura, ¿que sí? Pero después eso que tú has dicho es muy interesante porque dice, oye, yo lo uso de manera terapéutica, pero no me cuento la vida a mí mismo, porque la cosa la conozco, ¿no? Sino que la creo a partir de personajes. Pues es que podría hacer un juego precioso con, ¿entiendes, no? Ese canalizar esos sentimientos que tú tienes a algo exportable. La diferencia, que lo que es solamente terapéutico, solo lo vas a entender tú. Porque, bueno, es como cuando ordenas tu idea. Pero si eres capaz de llevarlo, si eres capaz de llevarlo a un estándar, además puedes convertirlo en obra literaria. Más preguntillas. ¿Dónde sacan la inspiración? Pues mira, normalmente de lo que escucho, de cosas que me cuentan personas. Para que te hagas una idea, el primer guión de cine con el que gané un premio es la historia de la mejor amiga de mi mujer. Entonces, muchas veces del día a día, de lo que oigo, de lo que me surge, y bastante menos de leer la prensa, por ejemplo. La novela de La piel del lagarto, la que está ahora mismo en promoción, surgió leyendo el periódico. Vi la noticia de que un pintor había subarrado una obra suya que él no reconocía, que él no recordaba haber pintado, y dije, aquí hay una novela estupenda. Entonces, 80% historias que leo yo a la gente, y 20% lo que leo en los periódicos. ¿Más preguntillas? ¿Nada? Bueno, espero que hayáis acabado con la sensación de haber aprovechado el tiempo, de que os haya gustado la charla. Con que gane un lector o un escritor, yo soy feliz y que os haga muy bien, ¿vale?